Ahora sí, muy buenos días. Soy Nicolás Muñoz, subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la más cordial bienvenida al seminario virtual Comercio Electrónico Post-Pandemia, Lineamientos de Política Pública para Microemprendedores, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2021. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace ya más de 16 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 140 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy se presentará la investigación E-commerce más justo para la pospandemia. Lineamientos de política pública para microemprendedores frente al comercio electrónico. Esta investigación fue desarrollada por Paz Concha del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, Liliana de Simonet de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y René Catalán de la Facultad de Humanidades de la USACH. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy día nos acompañan. Está con nosotros Marcelo Dussert, jefe de la Unidad de Programas Especiales y de Emergencia Productiva de Cercotec, Pilar Goicolea, directora de Locales Conectados, y María Paz Ortega, directora de la Corporación Yunos. Les cuento que este seminario estará disponible desde mañana junto con las presentaciones en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Muy rápido, antes de comenzar, quiero entregar algunas sugerencias para quienes están mirando esto ahora para hacer más óptimo este encuentro. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los invito a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Sugerimos seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y todos los asistentes para que todos puedan leerla, y así al final del seminario tomaremos algunas de estas preguntas para hacer a los panelistas y también a los autores de esta investigación. Para una mejor visualización durante las presentaciones pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde más le acomode. Y eso creo que va a ayudar también a que esto sea más cómodo para quienes están mirando. Así que ahora daremos inicio al seminario. Para comenzar invitamos a Paz Concha, académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, y René Catalán de la Facultad de Humanidades de la USACH a presentar los resultados de este estudio. Así que adelante Paz, adelante René. Muchas gracias por la presentación, Nicolás. Acá les voy a compartir nuestra presentación. Quiero agradecer en primer lugar al Centro de Políticas Públicas UC por esta oportunidad de poder realizar durante todo este año este proyecto de investigación. También a quienes nos acompañaron durante el proceso en 2 talleres que realizamos con distintos invitados del sector público y del sector privado y que nos dieron feedback para poder llegar hasta esta presentación final. Queremos agradecer los comentarios que obtuvimos de Elisa Piña e Ignacio Casieles, también de nuestros informes, y por cierto a los panelistas que nos acompañan hoy día en esta presentación de seminario abierto final. Nuestro proyecto tiene el nombre de fantasía de e-commerce más justo para la post-pandemia, lineamientos de política pública para los micro y pequeños emprendedores frente al comercio electrónico. En la presentación del día de hoy les vamos a presentar el equipo, a hablar del diagnóstico que da origen a este problema de investigación, los objetivos y la metodología utilizada para la investigación, los resultados que vienen del trabajo de campo y los lineamientos de política pública para microemprendedores que hemos definido a partir de estos hallazgos. Quería presentar al equipo que, si bien lo presentó Nicolás, está conformado por 3 personas. Yo soy la investigadora responsable y Liliana de Simón y René Catalán son co-investigadores. La profesora Liliana de Simón nos acompaña hoy día como audiencia, puesto que ella está con postnatal, así que hoy no puede estar presentando, pero sí formó parte del equipo de investigación. Y para comenzar, quería mostrarles el diagnóstico que da origen al problema de investigación. Sabemos que las consecuencias económicas de la pandemia han sido globales y en nuestro país han afectado principalmente las fuentes económicas de aquellas personas
que trabajan de manera independiente. El comercio en general ha sido tremendamente afectado por la pandemia, con un decrecimiento en el PIB de un 6%, un aumento en la pobreza de un 4%, un aumento en el desempleo del 10,7%, cifra que aumenta principalmente por la salida de las mujeres del mercado del trabajo para poder dedicarse a labores del cuidado, siendo ellas no solo personas que dejan de trabajar, sino que también que dejan de buscar empleo. Las consecuencias económicas de la pandemia para los comercios han generado un proceso que nosotros encontramos en la literatura mencionado como digitalización forzada, es decir, un proceso en que los comercios debieron incorporarse a vender a través de medios electrónicos de manera muy rápida y sin planificación previa. Ha habido con esto un cambio en los hábitos de consumo, especialmente con un aumento del comercio digital, en que hoy en día solo el 18% de los chilenos creen que sus hábitos de consumo van a volver a ser como era antes, es decir, los hábitos de consumo de esta post-pandemia llegaron para quedarse. Dentro de los elementos de contexto sabemos también que existen muchas conexiones a Internet en el país, una alta conexión sobre todo a través de Internet móvil, pero esta alta niveles de conectividad no aseguran que haya una transición sencilla hacia el e-commerce de parte de los consumidores. Existen distintas brechas que tienen que ver con la desconfianza en los sistemas de pagos, en la entrega de los productos, o incluso falta de acceso a medios de pago bancarizados, como pueden ser las tarjetas de crédito. Por otra parte, los pequeños emprendedores que van pasando este proceso de digitalización forzada se van enfrentando a distintas dificultades que tienen que ver con esta transformación digital en sus negocios, principalmente con el poder incorporar estrategias de marketing, poder incorporar medios digitales de pago, incluidos los medios de crédito, y otros procesos de logística que tienen que ver con la entrega de los productos y el hacer seguimiento a este servicio de postventa. Sabemos que también a nivel de la OCDE, las empresas que mejor se incorporan al e-commerce son las de gran tamaño. Un 44% de las empresas ya están integradas al e-commerce según estas cifras de la OCDE del 2019, contra un 20% de las pequeñas empresas. En Chile esto es similar, un 22% de las grandes empresas está en el e-commerce, mientras solo un 13% de las pequeñas. Y como sabemos, estas dificultades repercuten en que son los consumidores quienes no pueden acceder a las ventajas que les traen el e-commerce, sobre todo en el contexto de la pandemia, el poder acceder a mejores precios, a mayor variedad de productos, a comprar en distintos horarios, y por tanto esto afecta la capacidad que van teniendo los pequeños comercios de adaptarse a estos cambios y de poder hacer frente a estas dificultades y mantenerse activos con sus negocios. Dada esta situación, nosotros nos preguntamos entonces cuál es el rol del Estado frente a los desafíos que trae el e-commerce y que surgen en este escenario de pandemia y de pospandemia. Pensamos que enfocarnos en el microemprendimiento es una manera de mejorar las condiciones de la economía a nivel nacional, especialmente enfocándonos en aquellos microemprendimientos que están operando en la lógica del e-commerce, ya sea para la compra y venta de bienes y servicios a través de redes informáticas, ya sea que han tenido que pasar en un proceso de digitalización forzada, producto de la pandemia, o negocios que han surgido como nuevos negocios dentro del contexto de la pandemia y que han debido nacer desde su inicio como negocios digitales. Entonces, para esto tenemos como objetivo el proponer lineamientos de diseño de política pública para apoyar y fomentar la digitalización de microemprendimientos y que sea de amplio conocimiento público y nos permita reducir brechas, sobre todo a nivel socioeconómico, etario y geográfico. Ahora dejo a René Catalán, quien les va a mostrar la metodología. Hola, buenos días, ¿cómo están? La, la siguiente, por favor. Bueno, nosotros ocupamos una metodología mixta. Primero lo que hicimos fue una revisión documental de los distintos planes, proyectos y políticas de fomento al microemprendimiento a nivel nacional, tanto públicas como público-privadas. Después hicimos
una encuesta de emprendedores en base, bueno, una encuesta de carácter no probabilística, realizada a emprendimientos surgidos a raíz de la pandemia o que se digitalizaron durante o posterior a la pandemia. Y por último hicimos entrevista en profundidad en base a esta primera encuesta que realizamos para ahondar en ciertos aspectos. Algunos resultados principales de esta encuesta, la siguiente. Perdón, antes de la encuesta, la revisión. La revisión en general la dividimos en, bueno, están los programas en las filas, pero nos interesa quedarnos con los focos que generaron estos programas. Tenemos elementos de financiamiento, que son generalmente los más relevantes, como el FOGAPE Reactiva. Está los que buscan o acompañan el proceso de digitalización, otros elementos que buscan apoyar elementos de marketing de estos microemprendimientos, capacitación, que es un elemento súper transversal porque atañe a muchos de estas esferas, información básicamente, y elementos también colaborativos que también veremos que son no solamente importantes, sino que también apreciados por los emprendedores. Entonces, la idea es mostrar cómo se genera una gran variedad de programas y además atacando o enfocándose en diversos ámbitos de este proceso de digitalización para el e-commerce. La siguiente, por favor. Entonces, nuevamente, fortalecer el programa y sus objetivos. Sin embargo, lo que nos encontramos es que hay iniciativas con objetivos duplicados, y no solamente duplicados entre distintos organismos del Estado, sino que dentro de muchas veces de la misma agencia. Entonces, también se genera esta dispersión que a su vez genera falta de claridad, pensando desde el punto de vista del emprendedor o de emprendedora. Eh, También tiene los programas tienden a incrementar en cierta forma la brecha que existe en términos de acervo y de la brecha tecnológica también, en términos del lenguaje que se utiliza, de la necesidad que demanda para poder postular a ello. Un caso súper importante, que es una herramienta que uno es súper valorable, como el Chiquillo Digital, es una herramienta que cuesta ser utilizada y que y por lo menos a lo que nos pasa con nosotros, solamente después, porque te pide una cierta cantidad de información, te dice tu estado actual y te recomienda elementos de capacitación. Entonces también podría potenciarse aún más ese tipo de herramienta. Entonces, en síntesis, estas herramientas no tienen esa visión del usuario en el centro, y predefinen de cierta forma cuáles son los déficits que podría tener, en vez de escucharlo y poder generar procesos reflexivos y de mejora continua. La siguiente, por favor. Bueno, la encuesta, como ya les mencioné, la encuesta es no probabilística, dada la naturaleza de los emprendimientos, muchos de ellos no formalizados, perdón. Se dificulta también la realización de una encuesta exhaustiva, y por supuesto es difícil llegar a emprendimientos fallidos y saber su experiencia también, entonces, porque uno va a los que están funcionando. Y se difundió a través de redes y agrupaciones de emprendedores y emprendedoras, y a través de redes sociales. Vamos a revisar algunos de los resultados. La siguiente, por favor. Rápidamente, son mayoritariamente de mujeres, 76%, se concentran bastante en edades tempranas, entre los 26 y los 55 años, cerca del 80% de los que revisamos, con alta educación, o sea, el 86% tiene al menos educación universitaria, incluso posgrado, alto nivel. El 56% fueron en la región metropolitana y 44% en otras regiones. Siguiente, por favor. Casi en su totalidad fueron microemprendimientos, tanto por número de empleados como por ganancias anuales. Ya es como un dato, pero interesante ver que casi todos tienen cobertura nacional, incluso o más allá de la propia región, y incluso llegando a niveles internacionales. 60% del nivel de formalización declarada,
Es como bajo también considerando la necesidad muchas veces, y vamos a ver, de la formalización para ingresar a este mundo. La siguiente, por favor. El 60% de ellos inició tras la pandemia, el 97% continúa funcionando, en general hay alto éxito, por lo menos nuevamente bajo el sesgo que ya les mencionamos, y en general muchos evalúan que sus ventas aumentaron, tanto en el lockdown, o sea, la primera etapa fueron 55% aumentaron gracias a la digitalización, y 54% aumentaron post-lockdown, o sea, después de octubre, si no me equivoco, de 2020. La siguiente, por favor. En general, las principales dificultades: abastecimiento, dificultad para adaptarse ellos a la tecnología y dificultad de los clientes, y problemas en la entrega de productos. La siguiente, por favor. Principales transformaciones: gran parte de ello la venta a través de redes sociales, el acceso a crédito, el acceso a medios digitales de pago, además de la integración de herramientas de marketing, mejoras en términos de cómo se muestran los productos, mejorar información, etcétera, para cómo generar esta nueva vitrina y mostrar sus productos y llegar a sus clientes. La siguiente. Importante, como les mencionaba, el tema de la Asociación de Emprendedores, aunque un tercio solamente está de alguna forma en algún tipo de colaboración, la mayoría cree que es muy importante esto de tener. La siguiente. Y en términos de capacitación, la mayoría busca marketing, elementos de manejo de redes sociales, elementos de venta, finanzas y manejo de inventario. Siguiente. En términos de programas de ayuda, el 42% conoce alguno de ellos, el más conocido el FOGAPE Reactiva en este caso, Pymes en línea, Ruta Digital, y hay una buena cantidad de que no conocen ninguno de los programas. Y de los que utiliza, Pymes en línea, Ruta Digital, Crédito FOGAPE, y nuevamente no conocen ninguno, o sea, no ha utilizado ninguno, un 60%, y las barreras son requisitos difíciles de cumplir, encontrar la información, y la postulación es muy compleja. Eso. Perdón, esto me falta. El 60, hay una buena evaluación del año 2020, el 60% considera que fue un buen año, y 71% considera que el 2021 ha sido un buen año para su emprendimiento, y un 76% además considera que está preparado. No solamente es un buen año, sino que además fue ellos se sienten lo suficientemente preparados para si volviera un cierre completo de nuevo, ellos podrían hacer frente a estos desafíos. Gracias, René. Ahora, respecto a los resultados de las entrevistas, estas fueron 10 entrevistas en profundidad que se hicieron de forma online, con emprendedores que contestaron la encuesta y que declararon que estaban dispuestos a ser entrevistados. Fueron rubros bastante diversos y con una distribución geográfica que abordó comunas de la región metropolitana, pero también comunas en otras 4 regiones. La pauta de entrevista consideró al menos 5 aspectos que tienen que ver con comentar sobre su proceso de digitalización, su relación con entidades públicas y dónde obtienen información, cuál ha sido el rol de la localización geográfica y la logística en poder manejar su emprendimiento, la importancia de la asociatividad y pensar en desafíos a futuro. Les voy a mostrar los resultados de todos estos puntos a continuación. Respecto del proceso de digitalización, la principal motivación tenía que ver con compatibilizar tareas de cuidado y de autocuidado, es decir, mantenerse dentro de los hogares, y también crear una nueva fuente de ingreso que fuera complementaria o que de alguna manera trajera el ingreso perdido por el haberse retirado de un empleo. El proceso de digitalización ha implicado también capacitarse en habilidades digitales que no se tenían y también usar habilidades previas que venían de sus trabajos como no emprendedores y que han sido utilizadas en el desarrollo de sus negocios. Y ellos han identificado que las principales dificultades en este proceso de digitalización son las que tienen que ver con crear una propuesta visual y de marca y falta de tiempo o recursos humanos para poder generar esta propuesta visual y de marca. Respecto de las entidades y canales de información que conocen y con los cuales se relacionan,
Dentro de las entidades públicas tenemos Cercotec, Corfo, Fosis, Sense y ProChile. Muchas otras entidades privadas, ¿cierto?, con y sin fines de lucro. Tenemos los bancos, otras que tienen que ver con asociatividad de emprendimiento, Emprender Conectadas, Emprendiendo Juntas, espacios de capacitación como Turingo, Emprendiendo en Tribu, Cowork, fundaciones, etc. Existe también un interés por obtener de estas entidades información principalmente sobre financiamiento y fondos, capacitación, y otros intereses que no han sido resueltos en las capacitaciones que se ofrecen actualmente, que tienen que ver con temas de futuro como economía circular, sustentabilidad o hacer más eficiente la logística de sus negocios. Respecto de la localización geográfica y la logística, se ve que existe una poca relevancia en la localización geográfica para el éxito de estos negocios, dada la posibilidad de envío a todo Chile. Nosotros sabemos que el sesgo que tiene nuestra encuesta y también nuestras entrevistas es que nuestra muestra está ubicada principalmente en la zona central y en ciudades principales, no en sectores rurales ni en zonas alejadas, lo cual de alguna forma hace que no se le ponga tanto énfasis a cuál es la dificultad que trae la localización geográfica para poder llevar a cabo los negocios, y eso lo sabemos. También se declara respecto de la logística que es muy importante contar con espacios propios de trabajo y también para bodegaje o para algún otro elemento de trabajo de sus emprendimientos. Como ocurría en la encuesta, se valora altamente el poder asociarse con otros, y las redes en las cuales estos emprendedores participan por lo general surgen de manera orgánica, como parte de cursos de formación donde conocen otros microemprendedores que tienen intereses comunes, y estas tienden a ser más bien informales, amparadas en el uso de redes sociales como grupos de WhatsApp o seguirse a través de Instagram. Y en estas redes ellos esperan obtener tanto apoyo técnico, al partir de compartir experiencias de, por ejemplo, postular a fondos, u obtener apoyos, y también el acompañamiento que es más afectivo dentro del proceso de poder generar un emprendimiento. Es decir, poder encontrar en estas redes un grupo de pares con quienes compartir experiencias. Y los desafíos a futuro que observan los entrevistados tienen que ver con el pensar que la digitalización es algo que llegó y que no se va a ir, es decir, necesitamos seguir potenciando nuestro proceso de digitalización como microemprendimientos. Otro elemento importante, como les había mencionado, es el mejorar la propuesta visual y el acceso y manejo de páginas web. Si bien algunos pueden tener conocimientos, estos a veces no son suficientes como para poder hacer el link entre, por ejemplo, distintas plataformas de venta, ya sea las de sus propias páginas web como las de sus redes sociales. Es decir, existe un conocimiento específico al cual ellos no están dispuestos a pagar, no tienen los recursos, no tienen el tiempo para invertir en la capacitación o en poder hacer que estos elementos funcionen, y principalmente existe un deseo de poder mejorar, puesto que se sabe que esta es una vía importante de ingresos. En tercer lugar, un desafío tiene que ver con concretar los procesos de formalización de los microemprendimientos. Si bien veíamos que un 60% de quienes contestaron la encuesta entrega boleta, existen muchos otros que no se han formalizado, y para eso existen distintas motivaciones. Algunas tienen que ver con exceso de trámites, falta de financiamiento para poder abordar estos gastos que incluye la formalización, como el poder contratar un contador, etc. Y algunos otros porque lo ven como algo innecesario, dado el tamaño y la motivación que los lleva a realizar sus microemprendimientos, no ven en la formalización algo que lo necesiten. Hay otro grupo que sí considera que es muy importante, puesto que les va a permitir y les va a abrir puertas hacia alguna participación, ya sea en programas públicos o en ferias, por ejemplo, de venta, que requiere estar formalizado o entregar boleta como requisito. Y en cuarto lugar, y muy importante, es la complementariedad de lo digital con el mundo físico. Ahora que estamos de vuelta, ¿cierto?, de salida de la pandemia o salida del confinamiento, el poder conseguir de forma complementaria un espacio físico, ya sea para hacer trabajos de su propio emprendimiento, es decir, poder sacarlo desde el living de la casa, como algunos lo mencionan, y poder llevarlo a un lugar dedicado, tener un orden del inventario, tener algún sistema de bodegaje, y también poder tener un espacio ya sea de atención a usuarios o atención a clientes que no sea la casa, tener un showroom o un pequeño espacio de muestra de los productos que se generan. Entonces, tomando en consideración los resultados de estas tres fuentes, nosotros
vamos a pensar en una idea, en un lineamiento de política pública, y acá quiero ser bien enfática, que un lineamiento tiene que ver con dar algunas luces de caminos a seguir y no necesariamente una solución perfecta y acabada de lo que debe ser la política pública, y que tiene que ver con pensar en estos emprendedores como personas, por lo general son personas, no son emprendimientos más grandes que eso, que tienen que afrontar una serie de elementos que son múltiples y que están teniendo que poder compatibilizarlos, como puede ser el espacio, el sortear, el marketing y la publicidad, generar ventas, trabajar en la logística, pensar en este proceso más amplio de formalización, vincularse con múltiples proveedores, los cuales sabemos que durante la pandemia también ha generado un problema el de poder proveerse de materias primas en muchos casos, para poder vincularse con sus clientes. Y todo esto está, podríamos decir, atravesado de manera transversal por estos otros elementos que se conjugan con el desarrollo de los microemprendimientos, tanto el formalizarse, como el tener que capacitarse, como el tener que hacer frente a las labores de cuidado que implican el haber pasado por la pandemia. Entonces tenemos elementos que son propios del negocio, tenemos elementos que son propios de la vida de las personas y que se tienen que conjugar, sobre todo cuando estamos pensando en microemprendimientos que son unipersonales o familiares. Y por ello nosotros podemos identificar al menos dos brechas que se identifican en este proceso de digitalización durante la pandemia y que tienen que ver con las brechas estructurales propias de los segmentos sociodemográficos o económicos o de edad de género que tienen las personas y que se experimentan de forma simultánea. Son todos aquellos elementos de desigualdad que dificultan el acceso a la tecnología, ya sea por no contar con los conocimientos necesarios, no contar con las herramientas o los dispositivos o la conectividad a Internet para poder integrarse a este ecosistema digital. Y la brecha que surge de la coyuntura y que se apoya, digamos, en estos otros elementos estructurales y que tiene que ver con la necesidad de digitalizarse a una velocidad que no se puede lograr, es decir, poder digitalizarse rápidamente para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, lo cual fue muy urgente durante la pandemia cuando no tenían otras fuentes de ingresos y que ahora quizás ha bajado la intensidad, pero sigue siendo tremendamente importante. Entonces, para ello, nosotros hemos pensado que el foco del apoyo a los microemprendedores tiene que estar en un elemento que los permita acercarse a la oferta de planes, programas y proyectos del Estado, y también puede ser del mundo privado, de una forma más fácil, de una forma que sea más fluida. Para ello, nosotros pensamos en la idea de intermediación como una forma de llamar al rol que tienen múltiples entidades públicas a nivel local, organizaciones de la sociedad civil y también empresas que tienen como foco de apoyo a los microemprendedores, los cuales saben que están sujetos a múltiples demandas y que también tienen necesidades que son muy específicas y son progresivas, es decir, no es lo mismo un microemprendedor que comienza hoy que alguien que ya tenía un emprendimiento y se lo tuvo que digitalizar. Entonces, los agentes que nosotros llamamos intermediarios son tremendamente importantes en este rol de poder acercar a los microemprendedores a aquel mundo más desconocido de la oferta estatal y también de la oferta privada de programas o proyectos que pueden ser de su beneficio. Entonces vamos a entender intermediación como este mecanismo de apoyo o guía y también de colaboración que permita acercar a los microemprendedores a la oferta pública y también ofrecerles oferta que se ajuste a sus necesidades actuales. Nosotros identificamos como intermediarios aquellas entidades públicas o privadas, incluyendo, como dije, organizaciones sin fines de lucro, como pueden ser fundaciones, que realicen actividades de apoyo, pero también actividades de colaboración directa con emprendedores de manera individual o de manera colectiva para apoyar sus negocios. Pueden ser ejecutores de la política pública ya existente o ejecutores de proyectos propios, ya sea en asesoría, en mentoría, en capacitación o en acompañamiento y financiamiento de estos microemprendimientos. Consideramos que estos agentes intermediarios tienen un rol clave en los procesos de digitalización, son quienes hacen la bajada en el caso del ámbito público de la oferta existente, son quienes que se comunican directamente con los beneficiarios, son quienes generan también proyectos con una forma de beneficiar más focalizada que lo que hace la política pública incluso.
y tenemos como beneficios de apoyar su trabajo el poder realizar un vínculo más efectivo con las necesidades de los microemprendimientos y la oferta que existe, y también el poder ser más efectivos en promover la asociatividad y las redes de microemprendimientos que puedan desarrollar negocios en conjunto o hacer un grupo, ¿no es cierto?, una masa crítica para permitirles negociar o generar algún tipo de impacto en la política pública. Entonces, sabemos también que la intermediación, al estar más distribuida a lo largo del país, va a permitirnos desconcentrar y descentralizar la oferta pública, sobre todo en aquellos lugares que tienen difícil acceso. Nosotros sabemos que los servicios públicos están distribuidos a lo largo del país, pero las condiciones no son las mismas. Cuando pensamos en zonas rurales, zonas alejadas, o con menor conectividad, o cuyo foco productivo a lo mejor no es el cual la política pública en digitalización entrega, son los intermediarios quienes pueden hacer una bajada más efectiva y más conectada con cuáles son esas necesidades de otros sectores del país. Entonces, tenemos estos dos beneficios, un vínculo más efectivo y la posibilidad de desconcentrar y descentralizar la oferta. Y acá nosotros identificamos al menos 4 áreas en base a las necesidades que nos mencionan los microemprendedores en estos hallazgos de la investigación, que nosotros pensamos que los agentes de intermediación pueden apoyar. Algunas de estas ya existen en la política pública y creemos que deben ser apoyadas de mayor manera. Otras son nuevas que los microemprendedores identifican como necesidades emergentes. Entonces, una de ellas tiene que ver con el apoyo a la creación de redes y de colaboración entre emprendimientos, sobre todo los de rubros similares, que a veces, como les decía, necesitan generar esta masa crítica para poder negociar mejores condiciones, por ejemplo, con proveedores, o mejorar o propiciar algún cambio en la política pública que les pueda beneficiar. Pensamos en redes regionales o comunales que les permita hacer estas acciones conjuntas. Un segundo punto tiene que ver con conectar la oferta con la demanda, mejorar las ventas en el entorno más próximo, ya sea con marketplaces físicos, como puede ser una feria o algún elemento que permita conectar el emprendimiento con sus clientes de manera presencial, o algunos digitales que pueden ser más o menos permanentes dependiendo las fechas de altas transacciones comerciales, como pueden ser las ferias navideñas o las fiestas patrias, etc. Un tercer punto tiene que ver con la mentoría y el acompañamiento especializado. Nosotros sabemos que existen entidades en el sector público principalmente que tienen como principal preocupación el poder apoyar este proceso de forma muy individualizada que tienen los microemprendedores y poder suplir la falta de tiempo que ellos indican para poder informarse o conectarse o saber específicamente qué elemento puntual de la oferta existente es el que les sirve. Esta mentoría no solamente tiene que ver con conectar esa oferta pública, sino que también ayudarles a conectar otros muchos múltiples puntos de sus necesidades, como puede ser acceder a profesionales que les ayuden con su estrategia de marketing, con el generar sus plataformas digitales o su propuesta de marca. Y finalmente, y muy importante, es el generar espacios físicos compartidos para el trabajo en microemprendimiento. No solamente lo que ya está más difundido, como pueden ser las oficinas compartidas tipo cowork, sino también otras posibilidades como pueden ser bodegaje compartido o a un precio más accesible, showrooms o tiendas colaborativas. Entonces, con estas 4 iniciativas prioritarias que creemos que podrían trabajar los agentes de intermediación con un apoyo público, es que queremos dejarlos ahora, dejar a nuestros comentaristas que nos puedan dar su feedback y sus impresiones, y también al público en general que nos pueda entregar preguntas y comentarios respecto de su experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paz, René, por la presentación. Efectivamente, ahora entonces pasamos y damos inicio al panel de comentarios. Les cuento a los invitados, les cuento que los invitados tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación, y ahora tendrá cada uno 10 minutos para exponer sus comentarios sobre los resultados y propuestas de los académicos. Voy a ir avisándole yo para ahí manejar los tiempos 2 minutos antes, a los 8 minutos ahí, por si quedan ideas que tienen todavía en el tintero, las puedan ir desarrollando en esos 2 minutos. Así que comenzaremos con Marcelo Dussert.
eh, Marcelo es geógrafo, magíster en asentamiento urbano y medio ambiente de la Universidad Católica. Ha sido coordinador de la Unidad de Planificación, Diseño y Estudios de Cercotec y jefe del Departamento de Planificación Regional del Gobierno Metropolitano de Santiago. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Programas Especiales y Emergencia Productiva de Cercotec. Así que adelante, Marcelo, yo ahí te doy una señal a los 8 minutos cuando se cumpla. Gracias, Nicolás. Bueno, primero que nada, felicitar al equipo de investigación. Este es un tema muy relevante para, bueno, para las microempresas, para Cercotec en estos momentos. Eso es parte de las grandes preguntas que nos estamos haciendo, cómo ha impactado la pandemia y cómo las empresas se pueden adaptar, identificar oportunidades y salir adelante en el fondo. Así que es un tema muy, muy actual para nosotros y tengo un par de comentarios respecto al estudio, pero antes de eso me gustaría traer a colación algunos datos relevantes como para entender la envergadura de la situación en la que estamos, porque realmente la pandemia ha generado un desafío enorme para un montón de empresas pequeñas. Estas empresas venden hasta 2.400, por definición, hasta 2.400 UF al año. Eso es relativamente poco. Nosotros tenemos un programa de emergencia que hemos venido haciendo a raíz de la pandemia, donde han postulado este año más de 23.000 empresas, y les preguntamos cómo les ha repercutido, y les pedíamos que compararan las ventas del periodo mayo, junio, julio de 2019 con el mismo periodo de 2020, que era el periodo más crítico con respecto a la pandemia, y el 71% de las empresas dice que disminuyó las ventas. Y efectivamente hay un 23% que es bastante coincidente con las cifras que tiene el estudio. El estudio señala un 32% de empresas que aumentan las ventas, que sin lugar a dudas son aquellas que fueron capaces de adaptarse y también, sin duda, fueron aquellas que pudieron adaptar sus canales de comercialización y se digitalizaron. Otro dato interesante que les quería comentar es que el año pasado también, en este afán de poder entender cómo ha repercutido la pandemia en las microempresas, hicimos una encuesta, se la enviamos a 142.000 clientes que habíamos tenido en los últimos años, contestaron 24.000 en agosto del año pasado, y les preguntamos varias cosas y ellos nos comentaron que el 43% tuvo que cerrar temporalmente su funcionamiento durante esos meses críticos, que fueron principalmente marzo, mayo, junio, julio del año pasado, y el 50% disminuyó su capacidad productiva. Entre el 50 y el 36% disminuyeron entre el 50 y el 100% de las ventas. Y ahí también preguntándoles cómo pensaban ellos que tenían que entrar en este proceso de adaptación. El 43% identificó que las ventas online era un mecanismo, el 43% dijo que lo estaba adaptando y el 27% que lo estaba evaluando. Y el 36% entregar producto a domicilio, delivery, también como parte de las principales acciones que ellos estaban pensando desarrollar para adaptarse a la situación sanitaria. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Lo que el e-commerce, y en el fondo que el e-commerce es parte de algo mucho mayor, que es la digitalización de las empresas. Antes, hasta hace poco, era una estrategia de crecimiento, pero hoy día, sin duda, se transforma en un elemento básico para permanecer en los mercados. Yo creo que eso lo refleja bastante bien el estudio. Y también otra cosa que refleja bastante bien es que el tema del e-commerce no es solamente poner un carrito de compra en la página web o empezar a vender por Instagram. Involucra una serie de desafíos y acciones, actividades que debe desarrollar la empresa para poder prestar un adecuado servicio al comercializar en línea. Una mala evaluación en redes sociales hoy día podría terminar matando a una empresa. Por lo tanto, hay una serie de otras cosas que tienen que pasar
para poder llegar a esta comercialización digital. La formalización es un tema importantísimo, también lo mencioné en el estudio. Como dato, el año pasado, en Tu Empresa en un Día, que es este sitio que permite formalizar empresas en tiempo récord, aumentó un 23% respecto al 2019. O sea, las empresas entendieron que la formalización es un tema súper necesario para poder subirse al carro, digamos. La alfabetización tecnológica también es muy relevante antes de realizar, de meterse al e-commerce. Nosotros, como también lo menciona el estudio, tenemos una serie de diagnósticos en línea que miden la digitalización y alfabetización digital de las personas que están a cargo de la empresa, y el 32% se considera novato, el 43% se considera que tiene conocimientos muy iniciales en temas tecnológicos. La falta de gestión de inventario es clave. Si las empresas no tienen, bueno, hoy día existen los ERP, pero si no tienen una planificación de su inventario a nivel de insumo, a nivel de producción, la verdad es que ir a vender a Internet puede resultar un arma de doble filo, como lo comentaba anteriormente. Y ahí creo que el estudio apunta a un tema clave. No lo mostraron en la presentación, pero hay un esquema muy bueno que establece un árbol donde el emprendimiento está al centro y una serie de acciones que tienen que ver con capacitación, ventas, sitio web, marketing, redes, logística, proveedores. Todo eso tiene que integrarse para poder llegar a establecer un nuevo canal de comercialización en línea. Por lo tanto, el e-commerce es el resultado, como lo señala el estudio, de una serie de acciones, no es solamente instalar un carrito de compra. ¿Cómo lo hemos hecho? Muy rápidamente, Cercotec. Ahí hay una serie de políticas públicas, dentro de las cuales hay algunas de Cercotec que fueron identificadas. El Ruta Digital, dentro de las más conocidas, Digitaliza tu almacén es otra, y también tenemos muchos cursos virtuales. Nosotros hemos establecido una estrategia de transformación digital. Tiene tres ejes principales. Primero, conocer los beneficios del mundo digital para la empresa. Luego, aprender, que tiene que ver con adquirir habilidades y herramientas. Y finalmente, adoptar, que es la última etapa de implementar efectivamente la solución tecnológica. Eso también tiene que ver con hacerse de hardware y software para las empresas, y para eso hemos estado también entregando bastantes subsidios últimamente. Otro de los puntos que me parece muy interesante del estudio es que dentro de lo que se denominan brechas estructurales está el tema de los diferentes territorios donde existen las empresas. Territorios vulnerables, zonas urbanas donde están desabastecidas de Internet, muchas de ellas. Nosotros tenemos gran experiencia práctica al respecto. Si bien tenemos presencia en todo Chile y los mecanismos de postulación a los programas de Cercotec son relativamente sencillos, solamente les pedimos subir una carpeta tributaria, algún documento en PDF. Pese a eso, y a lo que uno pudiese pensar, Queda un hay minuto y medio, mucha Marcelo, complicación. por si acaso. Perfecto. Hay muchas empresas que no están adecuadamente conectadas, o definitivamente no lo están, a redes de Internet que les permitan funcionar adecuadamente a través de esta forma de comercializar. Otra de las conclusiones del estudio que me parece relevante es que, si bien el estudio identifica que hay una buena oferta de servicios, instrumentos y programas, estos no tienen al usuario en el centro, y se duplican, por lo tanto, mucho esfuerzo, y también la información no llega adecuadamente a los clientes.
este problema a mí me parece que es un problema a esta altura atávico de las políticas públicas. Hay y para terminar, algunos desafíos que deja planteado el estudio me parece que es el tema del sesgo geográfico que tiene el levantamiento de la muestra. Yo creo que ampliarlo y ser un poco más representativo podría ser una interesante segunda etapa. Y lo otro es que estudiar a las empresas que no se pudieron digitalizar. Me parece que es relevante porque estamos centrados en aquellos que pudieron, cuáles son sus necesidades, sus principales brechas, pero ¿qué pasó con los que no pudieron? Hubo miles que no pudieron y es relevante por lo menos para nosotros poder identificarlos y conocer su situación para poder también establecer lazos y puentes de ayuda hacia ese tipo de empresas. Así que, en definitiva, interesantísimo el estudio. Me parece que da muchas luces de acciones concretas que se están llevando a cabo, pero más allá de eso, de una próxima política pública centrada en la digitalización de las empresas, que vuelvo a repetir, me parece clave hoy día a estas alturas del partido después de todavía no terminamos la pandemia, pero ya saliendo de ella. Esperamos. Eso. Muchísimas gracias, Marcelo. Han habido aquí algunos comentarios también en el chat. Ahí invito a todos quienes están mirando a que puedan poner sus comentarios, preguntas. Al final del panel vamos a dar un pequeño espacio ahí también a los autores para que puedan referirse a los comentarios del panel mismo, pero también a las preguntas que están saliendo en el chat. Así que todo invitadísimo a quienes quieran comentar ahí. Seguimos con nuestra segunda panelista, Pilar Goicolea, cursó Ingeniería Comercial y un diplomado en Planificación y Gestión Urbana en la Universidad Católica. Fue directora nacional de Programa y Gestión Regional de la Fundación Prodemu y actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Urbanismo Social, consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y socia y directora de Locales Conectados. Así que adelante, Pilar, ahí yo te aviso cuando queden 2 minutitos. Gracias, Nicolás. Tremenda presentación. Nada, primero agradecer. Agradecer, en serio, que cuando te invitan a hablar sobre micro y pequeñas empresas, ya se agradece que hayan concentrado su esfuerzo y su trabajo en la microempresa. Yo creo que vemos desde todos ¿cómo se llaman? Los candidatos presidenciales, todas las campañas, que vamos con la pyme, y llega un minuto que tú decís, hay unas empresas que son el 80% de las empresas en el país, que se llaman microempresas, y que no están ni siquiera arriba de la mesa, se quedaron abajo. Entonces, y es muy heavy, o sea, cuando realmente dimensionas que del 100%, y esto con datos del Servicio de Impuestos del 2019, que me imagino que probablemente post pandemia los números cambiaron harto, pero cuando uno mira que el 80% de las empresas del país son las microempresas, y que esas microempresas solo concentran el 3% de las ventas, entonces sí tenemos un desafío enorme como país. Y no solo por ellas, sino que por todos y todas, porque finalmente la concentración de la economía que tenemos es probablemente uno de los principales dolores y razones que hace que tengamos un país con tal nivel de descohesión social y de inequidad. Finalmente, el poder apostar a la microempresa significa el poder hacer un país mucho más sostenible, mucho más resiliente, mucho más equitativo, y dejar de concentrar todos los huevos en una sola canasta, que muchas veces se llaman las grandes empresas y que efectivamente concentran cerca del 85% de las ventas en Chile. Entonces, es un tema de justicia, de equidad, de sostenibilidad y de resiliencia. No es un tema solo de
cómo digitalizamos, cómo mejoramos la microempresa, que de repente lo vemos como un fin y no como un medio, ¿ya? Lo segundo es que nosotros, en Locales Conectados, nosotros decimos que somos un emprendimiento, una startup que nació en la pandemia. Nosotros vimos un dolor que fue más bien cuando vimos la entrega de las cajas o las entregas de gift card de muchas empresas. Entregamos casi 5 millones de cajas en Chile para la pandemia, porque vimos dolores como el hambre, que probablemente hace mucho tiempo no lo veíamos. Y más allá de que uno, cuando hay urgencia, y esto no es una crítica, cuando hay urgencia uno sale con lo que tiene a la mano, uno no se pone a inventar soluciones. La realidad es que el Estado gastó 300 millones de dólares en la compra de esas cajas y entrega. Entonces, eso fue lo que nos invitó desde Locales Conectados y también desde la experiencia que tenemos de urbanismo social, de trabajar con municipios, con personas y con territorios, de decir, bueno, ¿cómo generamos una solución que una a quien está entregando este beneficio social con el comercio local y que ese gasto público se transforme en una inversión que dinamice la economía local? Y ahí, como solo para explicar nuestro sesgo, Paz y René, nosotros sobre todo lo contamos desde lo que hemos aprendido desde Locales Conectados. Yo no soy experta, ustedes saben mucho más de microempresas y de este estudio, pero básicamente nosotros principalmente trabajamos con comercios presenciales que se abrieron a la digitalización, y ahí es un desafío tremendo el poder tal vez de nuevo hacer un doble clic en eso, porque efectivamente tienen desafíos distintos a quienes nacen desde un principio pensando en tener una estrategia a todo el país. En el fondo ustedes mostraban grandes números de la muestra que tenían de comercios que nacen pensando en que tienen una cobertura nacional, y eso significa que nacieron pensando su negocio desde la digitalización, desde el e-commerce. Nosotros tenemos, en el fondo, hoy día tenemos 5.000 comercios repartidos en 270 comunas, que más bien son presenciales y que requieren ciertas herramientas para poder avanzar en este camino de la digitalización. Y ahí creo que hay como 3 ejes que sería como interesante profundizar y que yo diría que 2 se ven muy bien reflejados en el estudio, pero voy a partir por el otro, por el primero, porque es la razón por la cual nosotros existimos, y es que efectivamente creemos que hay pocos incentivos para los grandes compradores para comprar a través del comercio local. De ahí tenemos una muy buena experiencia con la corporación Yunus, así que en verdad que hay una muy buena experiencia, pero la gran pregunta es cuáles son esos 2 grandes compradores y quienes hemos tratado de ir a abordar. Primero, el Estado. El Estado hoy día no tiene incentivos para comprar a la microempresa. ¿Por qué? Porque la considera más cara, porque la microempresa no está digitalizada, por lo tanto no tiene acceso para poder entrar a las ventas del Estado, porque quienes somos muchas veces los intermediarios le cobramos altos costos a la microempresa por estar en nuestra red. Hoy día hay intermediarios que le cobran un 8% a la microempresa y un 1% a Walmart por pasar por la red. Y uno dice, chuta, ¿cómo le cobro más al chico que al grande? Eso es una locura, y que va relacionado a ese poder de negociación y de compra que tienen los grandes versus los chicos. Entonces, yo creo que hay un tremendo desafío en política pública, pero en política del país, de poder generar incentivos y mecanismos para poder hacer una compra dirigida a la microempresa, y eso va desde programas públicos. Hoy día estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, que en vez de seguir comprando gift card, en el fondo carga la billetera digital de Locales Conectados y le compra a las microempresas de los territorios donde viven las personas, y también las empresas. Las empresas hoy día también hacen gasto con sus trabajadores o para sus trabajadores, y que hoy día podrían reenfocarlo en la microempresa.
Y esa es una apuesta finalmente no solo de incentivos, sino que de poder lograr, tanto a quien atiende el Estado como a quien atiende las empresas, somos personas. Y esas personas tenemos todos los días la posibilidad de elegir entre un supermercado y un almacén. Y creo que ahí hay un cambio cultural que no es solo a través de la digitalización, sino que de tomar ese hábito, ese incentivo y de entender que nosotros hoy día con nuestros actos podemos transformar el futuro de esas microempresas y también de los territorios. El segundo componente es decir, las necesidades que tienen las microempresas son enormes y ustedes las detallan. 2 minutos, Pili, por si acaso. Dale. Ay, qué ya. Son enormes. ¿Cómo tan corto? Y yo creo que ahí lo que por lo menos, y por eso hablo desde la experiencia, no desde el egocentrismo más bien, es todo lo que genere aumento en ventas y les facilite la venta, lo van a tomar. Pero el problema es que muchas veces los costos de estas herramientas son inaccesibles para la microempresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas de las herramientas de delivery cuestan entre un 0 y un 30% de las ventas que tú tienes. Si tú a un microempresario le quitas el 30% de su venta, lo matas. Entonces, y más encima porque tiene costos más altos. Entonces, creo que va relacionado a todas esas herramientas digitales que son democráticas, que permitan en el fondo darle acceso real, porque tampoco se pueden comprometer con un POS, muchos de ellos, para poder tener compra digital, porque tienen que hacer un contrato de un año que no saben ni siquiera si es que van a llegar a ese año. Entonces hay un miedo de comprometerse, no es falta de ganas de querer digitalizarse, sino que son barreras de los productos o herramientas digitales que hoy día existen en el mercado que no están pensadas en la microempresa. Y el tercer componente que creo que es muy relevante y que ustedes muestran en el estudio es la formalización. Así como decía Marcelo, hoy día lamentablemente existen pocas políticas públicas relacionadas a la informalidad, más bien los castigamos como informales. Pero que hoy día ustedes tengan en el estudio que el 60% está formalizado, significa que hay un 40% que o no le alcanza para formalizarse, o le tiene terror a la formalización porque pierde beneficios sociales, sobre todo hablando de un grupo de personas que son microempresarios. Entonces, creo que ahí el tema de facilitar la tributación, por ejemplo, podrían ser mecanismos muy claros y herramientas muy concretas de poder decir cómo ayudo a que una microempresa se suba al carro sin pasar por una orgánica compleja que muchas veces le tiene miedo o no le da los números. Y por último, solo para cerrar, creo que una de las claves siempre está en la formación, sin duda, pero la realidad es que los microempresarios, la falta de tiempo es algo permanente y que también están cambiando la rueda con el auto andando. Entonces, esa sensación de agobio que tienen los microempresarios es enorme y ahí creo que como desafío de política pública es buscar alguna forma de formación que, por ejemplo, les permitiera equiparar los recursos que dejan de ganar por poder realmente prepararse, porque si no, la probabilidad de error, la probabilidad de equivocarse y la probabilidad de que el propósito de la formación se transforme en un problema, en una dificultad o en un obstáculo es gigante. Así que nada, agradecer el espacio, agradecer el estudio, feliz de seguir colaborando. Creemos en la microempresa, creemos en la equidad que producen y sobre todo en el vínculo que genera entre las personas y el mismo territorio como un actor relevante del desarrollo económico local. Así que eso. Muchas gracias, Pilar. Y pasamos a nuestra última panelista, María Paz. Hola, buenos días. María Paz Ortega es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, fue directora de Relación con Inversionistas en Codelco y Paz Corp,
y hoy es directora ejecutiva de Fundación Yunus de la Municipalidad de Peñalolén. Así que, María Paz, adelante con tus comentarios. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera felicitar a Paz y a René por este estudio, que creo que tiene muchos elementos que aportan mucho a la discusión. Y bueno, primero, gracias también a Centro UC, Políticas Públicas, por darnos esta oportunidad de conversar sobre un tema que para nosotros es muy relevante y que tiene que ver con la sobrevivencia de las MIPYMES y de las microempresas. De pandemia, pero también sabemos que ellos son un motor relevante en la generación de empleo en nuestro país. Todo el proceso de digitalización de sus procesos de comercialización y venta ha sido un gran desafío y lo hemos visto para muchos emprendimientos, lo hemos visto en nuestro territorio, pero sabemos que este no es un desafío nuevo, pero como ha quedado evidencia en estos tiempos de pandemia, nos metió a todos en un proceso de digitalización forzada que ha abarcado muchos aspectos de nuestras propias vidas. Nosotros como corporación, somos una corporación municipal que busca fomentar el desarrollo económico local sobre la base de potenciar las habilidades, las capacidades de vecinos y vecinos de nuestra comuna, para mejorar la empleabilidad y fomentar el crecimiento de emprendimientos y MIPYMES de Peñalolén. Para lograr este objetivo, hemos puesto un gran foco en potenciar este ecosistema de apoyo al emprendimiento, buscando permanentemente generar nuevas alianzas estratégicas con universidades, con fundaciones y evidentemente un elemento fundamental para nosotros del sector público. Y junto con el trabajo de puente entre todos estos programas estatales y los territorios, en este caso el territorio Peñalolén, hacemos un gran esfuerzo para potenciar la economía local a través de programas que desarrollamos nosotros en el territorio, haciéndonos cargo de esta realidad local. Durante la pandemia hemos trabajado en varias líneas acompañando a nuestros vecinos para poder así buscar potenciar sus competencias digitales. Y en ese sentido yo diría que en materia de apoyo a la comercialización hemos implementado dos grandes programas, uno que tiene que ver con el Peña Delivery, que es nuestro marketplace o nuestra plataforma de e-commerce, en que hemos ido incorporando a través del tiempo a distintos pequeños comercios y pequeños emprendimientos para apoyándolos justamente en la comercialización de sus productos, con medio de pago, con apoyo logístico ahí financiado por la municipalidad para apoyarlos en ese proceso. Y también hemos creado una tienda virtual, una tienda presencial, la tienda hecha en Peñalolén, una tienda física, en que más de 30 emprendedores pueden en forma simultánea comercializar sus productos. También en materia de capacitación, y esto lo hemos hecho con apoyos externos, como un proyecto financiado por Corfo, desarrollamos la Academia MIPE, una ruta de aprendizaje a través de una plataforma e-commerce, e-learning, que contempla formación, mentoría y laboratorios de innovación y de marketing digital, para aquellas pymes que vimos que habían bajado en nuestra comuna fuertemente sus ingresos. También hemos impulsado una academia de formación orientada principalmente a vecinos y vecinas que quieran disminuir a través de capacitación y learning esta brecha digital. En materia de asociatividad, que para nosotros es un elemento clave en la gestión, hemos desarrollado un programa que se denomina Cooperar para Avanzar, en el cual hemos trabajado con redes productivas. Tenemos una red de confeccionistas, una red gastronómica, tenemos también una red turística que abarca 25 puntos de interés turísticos en nuestra comuna. Y también hemos trabajado con grupos que estaban más avanzados, el fomento de las cooperativas. Hemos logrado acompañar en un proceso de formación y salir a la luz a dos cooperativas, una de ecopaisaje y otra de jóvenes, que Pantera Courier, que desarrolla la mensajería. En este proceso, ya retomando la presencialidad, hemos reactivado dos espacios de cowork que generen estos nexos para los emprendedores, y también, como bien lo decía Pilar,
hemos implementado el programa Conectados en nuestra comuna con alrededor de 140 comercios, almacenes locales, y hemos llegado a alrededor de 2.000 familias a través del programa. En materia de financiamiento también hemos aportado con capital de semillas de financiamiento propio de la municipalidad, con recursos también que hemos generado nosotros. Pero me gustaría agregar, a partir de también leyendo el estudio, algunos comentarios adicionales. Muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el estudio, que nuestra posición es una posición intermediaria dentro de la institucionalidad pública, y nos transforma en una especie de conector obligados entre las políticas que se formulan en el nivel central y el emprendimiento local. Somos efectivamente, como bien lo señalan ustedes, una institución de bajada entre la oferta estatal y los beneficios de los planes, programas y proyectos destinados a los emprendedores del mundo local. Por lo tanto, esta conexión con organismos del gobierno, me refiero a Corfo, a Cercotec, FOSIS, CENS, Ministerio del Trabajo y tantos otros, ha sido fundamental para poder vincular esta oferta pública en el territorio y con nuestras comunidades. Sin embargo, yo voy... en relación al informe, quisiera decir que la experiencia de nuestra corporación, como a nivel comunal en distintos sectores del país, nos permite tener una visión sobre cómo está funcionando esta intermediación, que se requiere obviamente para apoyar el emprendimiento local y sobre los problemas que tienen los accesos a los beneficios de la política que ustedes abordan también. Que uno de los problemas estructurales, además de obviamente las brechas sociodemográficas, económicas, de edad o de género, que dificultan este desarrollo digital, es el que se refiere a la brecha de acceso que se expresa en que los mecanismos de oferta y ajuste de algunas políticas públicas a las necesidades de los emprendedores o a los microemprendedores no están siendo efectivas. De hecho, la propuesta que ustedes han presentado apunta justamente a repensar los mecanismos de oferta y ajuste de algunas de estas políticas y, para lo cito textual, acercar a los usuarios a los beneficios disponibles en base a sus perfiles específicos de necesidades. Dada la importancia de este aspecto, quiero señalar que uno de los problemas más recurrentes que nosotros observamos, porque desde la experiencia que tenemos como institución encargada de hacer esta bajada de la política pública en el nivel comunal, es justamente conectar sus ofertas con los emprendedores. Se sitúa precisamente en este modelo que ha prevalecido hasta ahora, en que la construcción de la oferta pública que se hace hacia los municipios excluye al nivel municipal. Nosotros, los municipios están excluidos del proceso de formulación de la política pública en materia de emprendimiento, capacitación, porque la promoción de la intervención efectiva entre todos los actores está evidenciando fallas que ustedes mismos revelan. Y creo que si queremos justamente mejorar esta función que tenemos nosotros... 1 minuto y medio, María Paz, por si acaso. Entonces lo que quería agregar es que creo que si queremos justamente mejorar la función de intermediación y de los mecanismos de apoyo, guía y colaboración para acercar las demandas de los emprendedores con la oferta pública, antes de abordar los problemas de acceso a la oferta, tenemos que repensar este modelo dominante de hacer política pública en Chile, para relevar el rol de los municipios, del nivel municipal y de las instituciones que como Yumnus se ocupan de potenciar el emprendimiento. Creo que tenemos que ser parte y de verdad participar en la elaboración de esta experiencia, porque además tenemos el conocimiento de los directamente involucrados, tenemos un contacto directo con ellos. Esta nueva perspectiva yo creo que nos permitiría o buscaría desarrollar o promover espacios de deliberación, discusión acerca de las políticas públicas, que además pretenden hacerse cargo de las necesidades de los emprendedores locales y construir en
entre todos soluciones viables y razonables para mejorar la competitividad de los emprendedores. Obviamente, esta perspectiva se contrapone en cierta forma a una toma de decisión que ha primado o que ha estado muy presente en la administración pública, que está enclaustrada en el nivel central y que es la dominante hasta hoy día. En esta nueva perspectiva nosotros consideramos que se requiere dar un valor central a la generación de propuestas construidas en base a una cooperación y coordinación virtuosa entre las distintas instituciones públicas a nivel local y las instituciones privadas, empresas locales, etcétera. Yo creo que si lográramos esta que hoy día finalmente es bien relevante, tenemos la expresión del sector público, tenemos la expresión de una fundación privada como la que dirige Pilar, y nosotros como una expresión del espacio público a nivel local, y la academia, si lográramos una conversación que nos permita generar nuevas políticas públicas, tomando en consideración lo que pasa en los territorios, el salto desde el punto de vista del impacto creo que sería de un alto potencial. Eso era, espero haber estado justo en el tiempo, Nicolás, y no haberme pasado más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz. Bueno, agradecerle a María Paz, Pilar, Marcelo, de distintas experiencias, de distintas visiones, también comentar el estudio, así que ha sido bien provechoso. Hay algunas consultas también en el chat. Lo que sí es que estamos súper pasados los tiempos, entonces voy a darle unos últimos 5 minutos ahí a Paz y a René para que puedan comentar lo que se comentó desde el panel, y también si es que quieren tomar alguna de las preguntas desde el chat. Así que ahí les doy 5 minutos, yo les aviso cuando vaya quedando un minutito, así cerramos. Va a comenzar René. René va a responder a Marcelo y luego voy a retomar yo las otras dos intervenciones. Perfecto. Adelante, René. Está mudo, René. Sí, ahora sí, perdón. Muchas gracias. Gracias nuevamente a las y el panelista. Interesantes los comentarios y nos ayuda un poco a enfocarnos un poco más hacia el informe final, así que reitero los agradecimientos. Y comentar, me interesó mucho a nosotros el tema de lo que pasa con Cercotec, interesante la labor que generan, porque además nosotros nos centramos harto en el tema de los centros de negocios que generan, la red que tienen, y creemos que uno de los slides son una parte relevante dentro de la cadena que nosotros proponemos, y dentro del desafío que se propone, y que tú describiste muy bien, y que también es, por supuesto, lo que cogimos nosotros en el estudio, nosotros creemos que una buena parte debería ser el potenciamiento de estos centros, y también, y no solamente generar potencial en el sentido de crear más, sino que también equiparar los niveles, porque nosotros nos hicimos una revisión, todavía no está en el documento que ustedes revisaron, para entender las diferencias, y vimos la diferencia que existen entre los centros, entre diferentes comunas. Entonces también es necesario potenciar de forma tal que pudieran generar este vínculo clave que tiene Cercotec, que es como el organismo designado en este caso para generar estos procesos en los microemprendimientos. Entonces para nosotros es súper relevante que sean nuevamente extendidos, y se puedan mejorar para generar este lazo que permita, como decía María Paz, que la política se ajusten bien y poder generar el desarrollo correcto, armónico de estas políticas públicas para el sostenimiento de esto y la sobrevivencia que decían también de la microempresa. Eso creo por mi parte hacia Marcelo. Gracias, René. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por los comentarios. Yo creo que son muy exhaustivos y representan justamente lo que nosotros queríamos lograr al invitarlos a ustedes de panelistas, que existen unas buenas prácticas, ¿no es cierto? Hay que reconocer esas buenas prácticas. Hay programas públicos que han surgido de forma muy rápida para responder a la pandemia. Hay organizaciones de la sociedad civil que se han tomado el desafío de poder meterse en la problemática, como lo que ha hecho
la Fundación de Urbanismo Social a través de locales conectados, y existen súper buenos ejemplos desde nivel municipal, como lo que hace la Corporación Yunus, de poder conectar a sus territorios con la oferta pública, pero también generar su propia oferta. Generar una serie de iniciativas que son novedosas, que son innovadoras para poder hacerle frente a las necesidades puntuales que ha traído la pandemia, que tienen que ver con un sufrimiento emocional de la salud mental, pero también del bolsillo muy fuerte. Entonces, me alegra de poder tenerlos juntos y poder reunirlos. Acá quiero hacer énfasis en algo que dijo Marcelo respecto a estos esfuerzos duplicados, que es algo transversal a la política pública, que justamente, y ahí conecto con lo que dice María Paz, de la desconexión que existe también con esas instituciones de nivel público, pero local, que quizás también están duplicando esfuerzos, ¿no es cierto?, cuando pensamos en elementos de capacitación o de formación. Consideramos obviamente que el sesgo geográfico de nuestro estudio también nos imposibilita ver esas realidades locales más diversas. Sabemos que no todas las municipalidades pueden tener una corporación como Yunus que tenga ese financiamiento y ese alcance, y a la vez sabemos que quienes contestaron nuestra encuesta son los que probablemente ya están digitalizados y no los que no han podido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llegar a esos que no han podido? Ahí agradezco a Marcelo que nos cuente que ellos también tienen una base de datos importante, quizás con la que podríamos profundizar el estudio para llegar justamente a los que no pudieron digitalizarse. Respecto de lo que mencionó Pilar, de estos 3 ejes, de los pocos incentivos, creo que lo que hablábamos de la asociatividad y el poder de negociación que pueden tener microemprendedores asociados puede servir justamente para promover esos ciertos movimientos en los ejes, ya sea de mejorar los incentivos para la compra, como también propender a cambios en las legislaciones, como por ejemplo la facilitación de los procesos de formalización, que les permitan, ¿cierto?, no pasar por esta orgánica tan compleja que requiere y vencer esos miedos, ¿no es cierto? Cuando nos juntamos, a veces nos apoyamos para justamente hacer frente a aquellos que nos sentimos como una barrera para comprometernos. Entonces, creo yo que desde ahí, desde la asociatividad que ustedes promueven, se puede no solamente hacer presión, podríamos decir, pero también negociar con la empresa privada, por ejemplo. Concuerdo con lo que hablan de la falta de tiempo y de cómo la intermediación puede justamente suplir esa falta de tiempo. Cuando tú no tienes tiempo suficiente para capacitarte, si conoces una organización que te dé una mentoría especializada, quizá eso es suficiente para pasar al siguiente estadio, o para pasar a pensar, puedo postular este fondo que me va a dar financiamiento suficiente para contratar a alguien que me ayude a vender mientras yo me capacito, por ejemplo. Ese tipo de facilitaciones hacia los procesos de formación, siempre yo he pensado que la formación podría ser una beca, que alguien me pague por estudiar, y no que yo gaste tiempo de ese 30% de mis ventas para poder capacitarme, para poder vender. Es algo que podría ser interesante, el poder pensar en esto, cómo revertimos la pérdida de beneficios a través de estos elementos. Y ahí también María Paz lo mencionó, el poder pensar en esta intermediación como un elemento clave que permite conectar, pero también pensar ahora quizás en un estudio posterior en cómo está funcionando esta intermediación. ¿Quiénes son estos personajes que apoyan el microemprendimiento? ¿Cómo permiten leer de mejor manera las necesidades? ¿Cómo podrían incorporarse en la formulación de la política pública? Y pensar en este valor central de la coordinación y la cooperación que nos permita evitar estos esfuerzos duplicados y también hacer que los apoyos lleguen de forma más eficiente a los territorios más necesitados también, es decir, aquellos justamente que tienen baja conectividad, poco acceso a la logística, donde llevar un paquete de Starken a la ciudad más cercana implica tener que acumular pedidos de 10 días para poder llegar, para que sea suficientemente rentable, cosas de ese estilo. Es importante, yo creo, ahí salirnos de la realidad metropolitana y de las grandes ciudades para pensar en cómo acercamos esos emprendimientos a otros mecanismos de mejorar sus ventas. Así que les agradezco mucho tanto la información de sus procesos internos y de los materiales que ustedes tienen, como los comentarios que han hecho en nuestro informe, porque nos va a servir tremendamente para poder mejorar nuestra propuesta final.
Y bueno, lamentablemente no hay tanto tiempo para contestar las preguntas del chat, pero por ejemplo, Patty dice que a ella le pasa esto de que ningún fondo calza con su emprendimiento, entonces vende mucho para algunos fondos, vende muy poco para otros, quizás vende muy poco para un crédito de un banco. Dice, somos la clase media de los emprendedores. Sería un buen punto considerarnos dentro de los apoyos. No tiene suficiente tiempo para hacerlo ella misma, ni tampoco suficiente dinero para contratar a alguien permanente. Entonces, eso es un tema como que se va repitiendo en muchas de las experiencias. Y bueno, lo de la colaboración que menciona Trinidad en el chat, las redes de colaboración, muchas veces ellos se pueden ver como competencia. Yo creo que una colaboración que está bien guiada no necesariamente vas a ver a tu colaborador como competencia. Hay otras formas, ¿cierto? Como mencionó María Paz, el cooperativismo, por ejemplo, donde cada uno pone y gana. Son otras maneras de poder colaborar sin verse como competencia. Y lo que mencioné de la conectividad, si bien es un tema que nosotros evidenciamos en el informe, no es algo de lo que creemos que las entidades en torno al microemprendimiento puedan hacerse cargo. Hay otros mecanismos públicos para mejorar las condiciones de conectividad, pero sí quizás algún otro incentivo que pueda ser, por ejemplo, subsidio para mejorar la conexión de acceso a internet, ¿cierto? Para subirle los megas a tu conexión, por ejemplo, o para poder contar con estos dispositivos de venta electrónica, ¿cierto? Como el POS. Así que con eso me despido de los comentarios y le agradezco mucho la presencia de hoy. Así que te dejo ahora, Nicolás. Muchísimas gracias, Paz, René, por la presentación, el estudio. Muchas gracias, Pilar, María Paz, Marcelo, por darse el tiempo, el espacio. Dejamos invitados a todos ahí a que puedan conocer también los proyectos que lideran Pilar, Locales Conectados, María Paz Ortega con la Fundación Corporación Yunus y Marcelo Dussert con Cercotec. También hay un desafío importante, el estudio lo mostraba respecto de poder mostrar las políticas públicas. Hay un bajo conocimiento, hay un bajo uso, me parece que hay un potencial importante donde esto se puede, donde la política pública puede dar cierto, mover la aguja, como se dice, y me quedo también con unos mensajes que dio Pilar. Coincidimos nosotros en el Centro de Políticas Públicas también, tenemos foco en el microemprendimiento, y claro, es mucho más que solamente el tema de un negocio, de un emprendimiento. Estamos hablando de segmentos muchas veces más vulnerables, con más problemas o difícil posibilidad de insertarse en el mundo laboral, donde termina siendo la única alternativa. Así que esto conlleva también temas de poder superar la desigualdad que tenemos en nuestro país y dar mejores oportunidades a todos estos negocios que surgieron con la pandemia, los que sobrevivieron y los que probablemente también van a estar surgiendo en estos tiempos que vienen. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a quienes asistieron por la paciencia, nos extendimos un poquito, pero estaba entretenida la conversación. Y mi último mensaje aquí es que va a estar todo esto disponible, tanto la presentación como este video, a partir de mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, www.politicaspublicas.uc.cl, y el artículo será publicado en el libro Propuestas para Chile, que se lanzará en marzo del 2022. Así que tengan un buen resto de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias por la invitación. Gracias, que estén muy día. bien. Chao, chao, Buen día, gracias. una buena Felicitaciones. semana. Chao, chao. Chao. Chao.